de la contingencia y de todo el trabajo que están realizando. Entonces, para hacerlo de forma ordenada, voy a pedirles mucho su apoyo para el tema del micrófono silenciado. Cualquier comentario o pregunta que yo les vaya haciendo la podemos contestar en el chat. Se va a quedar grabada para que la podamos consultar cuando queramos. Al ratito, ahorita les digo en dónde. Y cualquier duda, cualquier inquietud, siempre mi sugerencia es, pueden anotarlo ahí, pueden anotarlo en el teléfono celular, en la computadora o en una libreta. Y entendamos que esta es la primera de 8 sesiones en donde vamos a tratar de compartir con ustedes algunos elementos que nos permitan entender mejor esta situación emocional que vivimos y reestructurarlo tanto en beneficio nuestro como en beneficio de la gente con la que trabajamos e incluso de nuestras familias, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, insisto, voy a tenerlos en silencio para que me ayuden con eso. Ok. Sí, pero dice que tenemos que contestar con... Si pueden en el chat, no se preocupen. Todo va a ser de acuerdo a que podamos ir participando. Ahorita en la sesión de hoy no se necesita que va a haber un proceso de evaluación, no, al contrario, es como de resignificarnos. Entonces siéntanse tranquilas y tranquilos desde esa perspectiva, ¿vale? Entonces voy a agregar a las personas que faltan, que están entrando ahorita, y vamos a empezar. Soy Fernando para servirles, bienvenidas y bienvenidos, y pues vamos justamente a comenzar. Voy a ir compartiendo la pantalla. Mi mejor recomendación es que todas las dudas e inquietudes las podamos acomodar en el chat. Yo voy a tener que pedirles que estén silenciados los micrófonos y si no silenciarlo yo, porque al final de cuentas es como para que podamos aprovechar la sesión, ¿no? Estoy muy emocionado porque esta actividad que se está haciendo justamente a través del Instituto del Trabajo para la Capacitación de ICATMOR de Morelos, y la Asociación Mexicana de Resiliencia es interesante para brindarnos muchos recursos y perspectivas respecto a ustedes como personal de salud o facilitadores de personal de salud en este momento tan importante que estamos viviendo. Es determinante que, bueno, se sientan bienvenidas y bienvenidos. Hay que tener muy claro que es una forma de sumar al gran esfuerzo que está haciendo todo el personal de salud, que en este caso, determinantemente, tenemos que hacernos de la mayor cantidad posible de recursos personales que nos ayuden a justamente darle vuelta a la situación que podamos vivir en lo personal, porque no dejamos de ser personas que sentimos que estamos nerviosas, que tenemos familia, que tenemos inquietudes y que no estábamos tampoco preparadas para esta situación. Y justamente que sea un programa es que nos va a dar una visión mucho más amplia de recursos personales, tanto para ustedes y como para la gente con la que trabajan, a lo mejor en el hospital, a lo mejor en la clínica, a lo mejor facilitando la información, también para su familia. Yo quiero compartirles muy concretamente que el programa van a ser, en general, 8 temas, que son justamente las 8 sesiones de junio, de jueves y viernes del mes de mayo. Está justamente pensado en que sea integral. Van a tener la perspectiva de que nos acompañe yo, Fernando, nos va a acompañar Lidia Gutiérrez y Jorge Jiménez, que son muy buenos en lo que hacen acompañando en procesos de desarrollo humano en situaciones de crisis. Y es un programa, entendamos eso, yo les recomiendo que si no lo tienen considerado, lo tengan en mente. Mañana hay otra sesión y así jueves y viernes. Hay una constancia, me pidieron, Denise me hizo el favor de pedirme que les indicara que la constancia se les va a entregar de forma física, avalada por el tema de la SEP, que tengamos en consideración que justamente como será de forma física, no desesperemos para que nos entreguen la constancia, no va a demeritar el tema del trabajo que hagamos y obviamente pues en su momento incluso lo podemos festejar y reconocer adecuadamente. Y les vamos a hacer, es importante que se hayan registrado porque a través de ese registro nosotros les vamos a hacer llegar, aquí les estoy poniendo, van a tener acceso a la información que vamos a ver, a las presentaciones y a las grabaciones de los webinars para que los puedan consultar y al final hagamos como una pequeña ejercicio compilador de la información, pero lo van a poder ver en esta página que les estoy compartiendo. Acuérdense que a través de donde se inscribieron les vamos a hacer llegar la presentación y les vamos a hacer llegar el video justamente de esta sesión. Entonces, para que tengan eso en consideración, el tema de su constancia, claro que va a estar con el tema de SEP, claro que va desde la perspectiva de ICATMOR, va a ser física para que entonces tengamos eso en cuenta. El acceso al material lo van a poder consultar cuando ustedes lo necesiten y también tanto la presentación como el video adicional a que es un programa de actividades que son justamente 8 sesiones de webinar. Yo, antes de comenzar, quiero justamente, y antes de presentarme,
quiero comentarles y agradecer mucho a la licenciada Patricia Coria, titular de ICATMOR, por facilitar el que podamos impulsar acciones en beneficio de nuestro personal de salud y todos aquellos que trabajamos hacia ellos. Y también al doctor Miguel Octavio Sánchez, que nos hizo favor de en algún momento solicitarnos como la forma de acercarnos a brindarles esto que estamos compartiendo. Entonces, desde esa perspectiva, siéntanse todas bienvenidas y bienvenidos. Y pues vamos a empezar. Yo brevemente, nosotros trabajamos con gobierno federal en México y en el extranjero y trabajamos con muchas empresas, casi todas top 5 Forbes, empresas grandes a nivel internacional, el tema de desarrollo humano en situaciones críticas. En el tema de salud, trabajamos con la OMS, trabajamos con IMSS y con ISSSTE, algunos programas que generalmente son ejecutivos o de acompañamiento, y de ahí un poquito lo que vamos a compartir con ustedes, ¿no? Ahí están algunas de las instituciones, programas y empresas en México y en el extranjero a las que asesoramos, y pues claro que nos encanta y nos da mucho gusto poder compartir con ustedes en nuestro querido estado de Morelos. Entonces, desde esa perspectiva, entonces ya reiteraba el agradecimiento a la licenciada Patricia Coria, al doctor Miguel Octavio, a Denise, que nos está ayudando en todo el proceso, a Samantha de mi equipo que anda por ahí, y ya irán conociendo a todos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Ya puse las reglas. Mi mejor recomendación es, yo voy a ir platicando con ustedes, haré una parada para hacerles algunas preguntas. Recordemos, como les dije, que es un programa, son 8 sesiones. Está muy interesante porque vamos a compartir diferentes perfiles para abordar una misma situación, y nada, que está centrado en brindarnos una perspectiva más completa, pero también muy humana, de cómo podemos identificar el proceso de lo que sentimos en este tema de la contingencia, manejando la situación que estamos viviendo, cómo puedo entenderme, pero también entender a la gente a la que estoy atendiendo, a mis compañeras y compañeros, y también a mi familia, porque no podemos dejar de lado que justamente es una perspectiva de nuestra familia. Entonces, mi primera pregunta que yo les haría, y me pueden escribir rápidamente en el chat, vamos a ir jugando un poquito con la parte científica, espiritual y lúdica, pero la primera pregunta sería, ahorita, ¿cómo se encuentran? En mi escala de panditas que tengo ahí, si yo les preguntara cómo se encuentran ahorita a las 10 de la mañana, ¿cómo se encuentran? ¿Están 1, están 3, están 4, están 7? ¿Cómo nos encontramos? ¿Estamos 12? Pueden irme escribiendo, por favor. Estamos 9, un poco así como de apachurradas, apachurrados. Estoy 10, como con toda la actitud y toda la esperanza de poder seguir sumando y ayudando a nuestra gente en Morelos. Estoy 3, como emocionada, emocionado, feliz, tranquila, tranquilo. Vayan compartiéndome así rápidamente cómo se encuentran. Yo voy viendo y ahorita vamos viendo cómo nos encontramos. Al final de cuentas voy a ir platicando, vamos a ir haciendo algunas cosas juntos, pero por ahí me pueden ir comentando, ¿va? Acuérdense que les pido que tengamos silenciado todo. Muy bien. Heidi está 1000. 1000 ha de ser algo así como fuera de este mundo, Heidi, entonces te lo aceptamos como bueno. Griselda, eres como un pandita intergaláctico. 11, 3, muy bien. 7, 9, 6, 12. Ana, estoy 10, emocionada por el curso y feliz por la constancia al final. Y nosotros estamos emocionados de que estés acá, Ana. Entonces, ok, voy agregando a toda la gente y continuamos. Algo importante, a mí me toca abrir, ya les platicaba que mañana van a tener una sesión interesante con una de nuestras tanatólogas que trae unos programas muy, muy interesantes respecto al tema del duelo, y yo voy a ir como dándole apertura a todo lo que vamos a ir viendo en los temas. La primera recomendación es, esta situación crítica, como cualquier situación crítica, determinantemente tiene que ver con mi persona, tiene que ver con mi familia y tiene que ver con mis colaboradores. Y en nuestra experiencia, determinantemente tiene que ser así. Yo no puedo ver una situación crítica o algo que me esté estresando, generando ansiedad, primero en mi equipo de trabajo, en los que me están rodeando y ayudando a que el trabajo salga, el acompañamiento médico, el acompañamiento a toda la parte médica, el acompañamiento incluso a mi familia. Yo tengo que darme la oportunidad, uno, de hacerme las preguntas indicadas a mi persona. Si no me basta y de repente, que lo vamos a ir tocando en todas las sesiones, y yo me siento que a mí no me está impactando la situación crítica, o yo siento que toda la situación crítica me está impactando a mí, esos son sesgos psicológicos muy buenos como mecanismos de defensa, pero tenemos que entender que yo tengo que tratar de aterrizar las cosas a lo que sí está pasando y a lo que no está pasando. Cuando yo no alcanzo a ver las cosas desde mi perspectiva, a veces es fácil y recomendable que yo pueda verlo también a través de mi familia. Ejemplo, en esta situación de contingencia, si yo estoy trabajando en el área de salud, si yo soy de esas personas que están dándolo todo por acompañar a nuestros enfermos y enfermas por el tema de COVID o alguna otra enfermedad, pero que nos hace compaginar ahí,
y yo no alcanzo a entender cómo me siento o yo no me alcanzo a ver la trascendencia o siento muchas cosas al mismo tiempo, a veces es válido que también lo tratemos de ver en la familia porque es un buen termómetro, pero no verlo nada más en ellos, tengo que responsabilizarme yo. El tema es que en muchas ocasiones no estamos como entrenados para eso y entonces la recomendación aquí puntual es justo darnos la oportunidad de uno, hacerme las preguntas respecto a mí, no desde los otros, no como si quisiera que me dieran una respuesta a los otros. Y si me cuesta trabajo, sí verlo allá. Ejemplo, y voy a ir haciendo preguntas. ¿Cómo me siento ahorita? ¿Cómo me siento en la contingencia? ¿Cómo me siento de ser una persona que está en el área de salud, que está generando condiciones para acompañar a otras morelenses, pero que de repente tengo miedo? ¿Con quién lo hablo? ¿Lo hablo o no lo hablo? ¿Se lo comparto a mi familia o no lo comparto a mi familia? ¿Mi familia cómo se encuentra? Cualquier situación crítica determinantemente me tiene que permitir hacerme preguntas a mí para verdaderamente tratar de ser lo más honesto. Y si no alcanzo a verlo, porque son muchas o son muy pocas las situaciones que me estoy preguntando, verlo desde la perspectiva de la familia y, verdad, por último, desde la perspectiva de los colaboradores. Y eso nos va a ayudar a tener orden y a empezar a trabajar estratégicamente lo que sentimos. Entonces, vamos a ir platicando diferentes escenarios. Una, claro que nos enfrentamos ahorita ante el tema de esta contingencia, ante algo desconocido. Y aquí hay muchos sesgos. No tenemos que perder de vista que porque seamos muy buenas y muy buenos en nuestra formación o en nuestra experiencia de trabajo, también lo seamos en el manejo de la emoción que yo vivo en lo que representa mi trabajo. Nosotros, como les compartía, trabajamos mucho con áreas de salud en México y en el extranjero, es una de las líneas que tenemos como asociación, y de repente algo que nos pone más en crisis que la crisis misma es el no identificar o no darme la oportunidad de identificar cómo me estoy posicionando respecto a lo desconocido. Y aunque yo tenga experiencias y tenga justamente las habilidades, yo no dejo de ser una persona que en algún momento, vamos a ir viendo, puede ser que me toque una fibra emocional que me mueva y que me inquiete. Es muy válido y es muy válido asumir que antes de ser cualquier cosa muy bien hecha hacia nuestro trabajo en favor de otra persona, somos personas que ante cualquier situación crítica va a presentarse una pequeña ventanita desconocida. Y esta pequeña ventanita desconocida me va a hacer preguntas respecto a cómo me siento con eso, qué pienso de eso, con qué recursos le voy a hacer frente a eso. Y hoy quiero justamente como darle la introducción, tanto técnica como muy humana, de por qué es importante que empecemos a soltar un poco cómo nos sentimos en la situación crítica y cómo lo vemos con la gente que queremos y convivimos. El primer punto es, nosotros les platicaba, por ahí hemos trabajado algunas cosas con el tema de OMS y bajado algunas cosas del tema de OMS, y México llegaba al 2020, antes de la contingencia, era candidato a ser el número 1 en población deprimida. Voy a comentar esto a modo de que entendamos dónde estábamos y cómo estamos para que nos demos la oportunidad de trabajarlo diferente. Pero también terminamos diciembre de 2019 con una carga mental muy elevada, con una carga emocional muy elevada y con una carga social muy elevada. Esto es carga mental. Son tantas las cosas que tiene que ejecutar la mexicana y el mexicano que trabaja, que de repente no le da su capacidad intelectual, ahí hablando intelectualmente, de organizar qué tiene que hacer, cómo lo priorizo y cómo lo hago frente. Ya teníamos muchas más cosas de las que podíamos manejar. La carga emocional deriva de la primera, que es, si yo ya tenía muchas cosas y de repente no alcanzaba a ver cómo las organizaba y además no alcanzaba a ver cuáles verdaderamente sí estaban pasando o cuáles yo ya pensaba que iban a pasar, pero es probable que ni siquiera como me lo imaginaba, entonces la carga emocional, esto es el desgaste físico, el desgaste fisiológico y neurológico, el desgaste de mi cuerpo de estar pensando lo que puede pasar era más grande de lo que verdaderamente estaba pensando, y la carga social, en donde ya había una presión, donde yo ya tenía que responder o tengo que hacer las cosas bajo presión, tengo que hacer una y mil cosas porque al final de cuentas esa es la realidad que vivimos. La realidad entonces es que así llegamos al 2000, terminamos el 2019 y esto es importante porque entonces llegamos y nos encontramos con algo que rompe esa situación crítica que traíamos y nos pone como 30,000 kilos más encima de crisis ante cosas desconocidas que no sabemos qué íbamos a hacer. Eso quiere decir que si estábamos en Guatemala, resulta que ahora estoy en Guatepeor. Y hay que entenderlo porque si yo no trato de entender que yo ya venía un poco cansada y cansado, un poco rebasada y un poco rebasado, yo no podría darme la oportunidad de entender que es normal que yo entre al tema de la contingencia mucho más desgastado que el resto del mundo, pero además mucho más preocupado y ocupado porque eran tantas las cosas que me estaban pidiendo el entorno y mi trabajo que no alcanzaba a identificarlo. Esto es importante porque resulta que en México el personal de salud, el personal de seguridad con quien también trabajamos y el personal comercial, que serían como los tres grandes rubros, son los que estaban más desgastados al final de 2019 y son los que entrábamos a 2020
2020, como con todo el tema de hay que reorganizarnos para que el 2020 nos impactara menos y nos apareció la contingencia, ¿no? Entonces, esto es como para entenderlo. Y voy a ir jugando con elementos. Cuando tenemos un alto desgaste desde esta perspectiva de carga, hay mucha carga mental, estoy sobresaturado de tantas cosas que tengo que hacer en el trabajo, en la familia, en mi persona, no las estoy haciendo a tiempo, las estoy haciendo bien, todo lo que tenga que ver con eso, la carga emocional de cómo me siento, cómo está reaccionando mi cuerpo, ya no respondo igual, y la carga social de qué van a pensar de mí si yo digo que no quiero estar ahorita en el tema del COVID apoyando, si yo soy médico y se supone que soy héroe, o al revés, o sea, ¿por qué la gente cree que, o sea, todas las creencias respecto a la carga de social justamente tienen un impacto en nosotros y tenemos que identificar. Había una carga mental un poco más racional y lógica que nos estaba rebasando, esta carga emocional en donde el cuerpo, somos muy buenos, somos muy dedicados, somos una población muy empujada para adelante y somos profesionales, somos de las disciplinas y de las profesiones más empujadas para adelante, pero no somos superhéroes. Y eso lo digo trabajando en situaciones críticas. Llega el momento en el que claro que hay un desgaste. Y ustedes lo conocen desde la perspectiva del cuerpo y la fisiología del cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando eso se combina con la parte psicológica? Claro que el rendimiento deja de ser bueno y claro que llega a haber un desgaste. Y después viene la parte social. Y entonces, toda esa pequeña combinación, claro que ante toda la parte de incertidumbre y desconocimiento del manejo de una situación crítica como el COVID, pues eso lo va a multiplicar por 1000 y voy a tener como, claro que una fuerza de crisis, pero el punto es cómo voy organizando esa perspectiva, ¿no? Ahora, yo quiero empezar como una recomendación puntual el tema de entender, si ustedes están en el área de salud, sabrán que Johns Hopkins es la universidad número 1 en temas de salud a nivel global, en temas de metodologías, y nosotros tenemos la oportunidad de bajar un programa de resiliencia algunos años de lo que ellos justamente buscan para el tema de salud. Y la primera recomendación que hacen ellos para entender el acompañamiento de una persona que está acompañando a otra, esto es, puede ser la parte psicológica social o claro que más importante, la parte médica y de desarrollo y recuperación de la salud, que puede ser todo trabajador social, enfermera, médico, investigador. Todos nosotros tenemos que entender que incluso nosotros como acompañantes de otras personas nos vamos a enfrentar a 3 procesos mucho más acelerados que la misma población a la que vamos a atender. Esto es, yo voy a estar reviviendo y reinventando estos 3 procesos casi 10 veces a una respecto a un paciente que podamos tener con una enfermedad o con una enfermedad crónico-degenerativa o con algo crítico que se pueda presentar. Y lo primero es, nosotros vamos a estar constantemente, por eso les platicaba de dónde veníamos, generando con conciencia o sin conciencia un mecanismo de resistencia. Esto es, yo voy a tratar de asumir posiciones que me permitan que el impacto sea lo menor o me dañe lo menos respecto al trabajo que tengo que hacer. Ejemplos, yo ahorita voy a estar trabajando la perspectiva de, no sean malos, ayúdenme con el tema del micrófono en silencio, por favor, y voy agregando gente. Cualquier comentario vamos dejando notas en los mensajes. Pero entonces, este tema de construir resistencia e inmunidad, hay que hacer 2 diferencias. Por un lado, tengo que generar la condición de resistencia, esto es, que la situación crítica nos impacte lo menos desde un uso consciente de nuestros recursos, pero también entender que somos tan sofisticados psicológicamente, incluso más allá de lo bueno que somos en nuestro trabajo, que va a haber mecanismos de defensa que nosotros ya tenemos muy bien elaborados cuando estamos acostumbrados a trabajar en la vida de las personas. Entonces, por un lado, sí, asegurar condiciones de resistencia donde aumente la posibilidad de que yo me vea lo menos dañada posible, lo menos dañado posible en la situación crítica. Y por el otro lado, entender que también mi mecanismo psicológico va a buscar las condiciones de que yo esté lo menos dañada posible. Y ahí vienen muchas creencias. No, a mí no me pasa nada. Claro que yo entré a este trabajo justamente porque sabía que en situaciones críticas yo lo voy a poder hacer y yo quiero ayudar. O creencias que sean más fuertes. No es que yo no quiero ir ahí porque históricamente a lo mejor me ha ido mal en el tema de mi trabajo. El tema es tratar de ser amables sin identificar que hay cosas que sí podemos hacer conscientemente y hay cosas que incluso vamos a hacer sin darnos cuenta. Ese proceso de resistencia está bien, pero tenemos que analizarlo. Después viene el tema de cómo me restablezco ante lo que verdaderamente está pasando. Ellos le llaman resiliencia en ese primer punto. Vamos a verlo en las sesiones más avanzadas. Y el tema de qué tan rápido yo me recupero a lo que estoy viviendo. Si lo vemos así sería yo identificar qué cosas voy a hacer para inhibir el impacto de la situación crítica. Esto es,
desde la parte física de hacerme del cubrebocas, de hacerme de los insumos, de la bata, de los guantes, de incluso de hablar con mi familia, de hablar conmigo mismo para posicionarme a la situación que voy a vivir y tratar de controlarla un poco, porque nunca la podemos controlar totalmente. Por el otro lado, tratar de aprender lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo para que me permita rápidamente tomar nuevas soluciones. Y por el otro lado, de entender que entre más me tarde yo en responder y recuperar a lo que está pasando y más me tarde en aterrizarlo en realidad, más difícil va a ser que yo me recupere para seguirlo haciendo, porque al final de cuentas es un proceso complejo. Quería empezar justamente con esta perspectiva, porque es amable y es algo que podemos ver acompañando a mis compañeros, acompañando a mi familia, y por eso les decía, lo puedo ver en mi persona, lo puedo ver en mi familia, y lo puedo ver con mis otros compañeros que también están dando tanto su experiencia, su vida, su trabajo, en acompañar a otras personas que tienen el momento más crítico de su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo les ayudo a que resistan el embate y sepan que yo no estoy en condiciones, o estoy en condiciones donde claro que estoy en peligro, pero estoy tratando de hacer todo lo posible para manejarlo? Esto es ayudarles a que el impacto de la situación crítica no les pegue tanto, ayudarles a construir una resiliencia consciente, a que aprendan del proceso y empecemos a restablecer una nueva forma de entender esta realidad, que en algún momento en términos generales se da resiliencia, y ayudarlos a que se recuperen rápidamente, que sepan que si estaban tristes es normal, que si estaban felices es normal, que si están con incertidumbre es normal, pero que eso nos va a pasar todo el tiempo, tanto en el trabajo que tengo con COVID o sin COVID, y también ahorita. El tema es cómo me voy acercando para ayudarles en ese proceso. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Insisto, acuérdense que son 8 sesiones y lo que quiero es que vayamos acomodando justamente elementos padres que a ustedes les ayuden a organizarse desde la perspectiva que les dije al principio, pero también que les ayude a explicarle a sus pacientes, a sus compañeros y a sus familiares. Entonces, tengan en consideración eso. Si yo les preguntara ahorita, cualquier escenario desconocido nos va a llevar a una situación en donde, con base en mi experiencia, en mis recursos y con base en lo que me imagino que puedo hacer de esa situación crítica, yo voy a empezar un ciclo de shock. Algunos Kubler le llaman un ciclo de duelo, otros le llaman el camino del héroe, otros le llaman el camino de Odiseo o de Homero, pero al final de cuentas, en el momento en el que se presenta un shock, va a haber 3 tipos de respuestas, que era un poquito lo que les platicaba. Va a estar la sociológica, la psicológica y la fisiológica. Y la sociológica se va con la parte espiritual. No sean malas, ayúdenme con el micrófono cerrado, porque no quiero cerrárselos completamente. Ahí está. Entonces, ese tipo de respuestas va a haber la parte psicológica, una parte consciente e inconsciente para analizar la situación, la parte sociológica de cómo me encuentro mi familia, mis compañeros, lo que se espera de mí, cómo me visualizo yo en ese entorno, y la parte del cuerpo. En todo momento estamos viviendo momentos críticos y justamente nuestro proceso es de ida y vuelta, es de subida, siempre estamos en un momento arriba, tenemos un momento abajo, o sea, es muy dinámico nuestro proceso de vida. Aprendo, me equivoco, aprendo, etcétera. Pero lo que quiero que veamos es, en este momento, y quiero que tengan los elementos, ¿por qué el mexicano y la mexicana, justamente del área de salud y seguridad, cierra 2019 como las más estresadas del mundo? Porque estábamos rebasados, ya platicaba yo de eso, pero además nosotros asumíamos y justificábamos, o si estábamos muy rebasados, que no organizábamos lo que estábamos sintiendo. Y eso es un proceso muy natural. Yo estoy tan concentrado en hacer mi trabajo que determinantemente se me olvida organizar también lo que me está impactando a mí en el tema de mi trabajo. Y el punto importante, la pregunta que quiero que se hagan ahorita, muy amable y muy humilde, pueden responderla y yo les recomendaría que esta hojita, acuérdense que van a tener material, lo pueden ver con ustedes, con sus compañeros o con su familia. Si tengo hijas, si tengo pareja, si tengo más familiares que estén preocupados porque saben que yo estoy trabajando en el tema de salud, ¿dónde están ellos también? Entonces, la pregunta que les voy a hacer justamente ahorita tiene que ver con ¿en dónde se encuentran en este momento respecto a la situación del tema de la contingencia, considerando que somos personal de salud o personal que facilita condiciones de salud? Estoy en una etapa 1, estoy en una parte de shock y negación y rechazo, o sea, sigo procesando el por qué está pasando esto, todavía puede ser posible que de verdad no lo crea, o claro que sí lo creo, que no creo que la forma en la que se está dando, que estoy en shock por la forma en la que se está manejando, que yo no estaba considerado o preparado para manejarlo así.
Una etapa 2, estoy enojada con las condiciones, estoy enojado con las condiciones que se están dando, tengo miedo, por supuesto, porque el que yo sea el especialista de salud o el acompañante del especialista de salud no significa que yo sea inmune, no significa que yo no sea persona y no significa que, claro, que impacte psicológicamente en lo que yo estoy teniendo y viviendo en ese momento y también en cómo lo relaciono con la gente que está a mi alrededor. Estoy en el proceso de tristeza, o sea, estoy resignificando el tema de la situación tal cual y de los recursos que tengo para hacerle frente, o estoy en un proceso en el que a lo mejor me encuentro en esta situación de aceptación. Cosas muy importantes que no podemos dejar de vista, cual proceso médico, que también así van avanzando los temas, los procesos psicológicos. Todos, de acuerdo, tantas personas hayamos en el chat como personas habitemos Morelos, vamos a tener y vamos a estar en diferente momento. No tenemos ni nunca vamos a poder vivir y entender una crisis de la misma forma. Podemos tener recursos similares, podemos tener experiencias similares, podemos tener un acompañamiento de equipo similar, pero la realidad es que cada quien lo está viviendo en diferente momento y eso no significa que uno esté más avanzado que el otro o que alguien esté mejor que el otro. Al final de cuentas son momentos cíclicos constantes que se repiten todo el tiempo y que en algún momento claro que puedo tener tristeza y me regreso, vuelvo a caer en shock porque ahora no entiendo por qué además tengo miedo de que mi familia se enferme o yo de transmitirles algo. O estoy en negación porque sigo pensando que es increíble que esto nos haya pasado en pleno 2020. Tenemos que respetar no puedo poner juicios de valor. Determinantemente, si veo a alguien que tiene un shock emocional, no puedo ser yo quien le enjuicie el tema de por qué tiene shock, si es una persona o personal de salud, porque tenemos que entender que eso nos pasa en todo momento. En nuestro día, en promedio, nosotros vivimos de 250 a 280 shocks rápidos, le llamamos quick blackout. Son momentos en donde tú te enfrentas a ese reprocesamiento de, ¿qué hago? ¿Me voy a la izquierda o me voy a la derecha? Chin, me dijo que fuera a la junta. Shock, no sé cómo reaccionar ahorita. En promedio tenemos de 250 a 280 quick blackout. Esto es momentos que nuestra cabeza dice, espérame, vamos a procesarlo rápido y subo y bajo otra vez. Imagínense eso sumado a los shocks grandes donde verdaderamente la resignificación es compleja, pues por eso hay que ser amable y entender. Puede ser que yo, Fer, me encuentre en el tema de shock, o sea, sigo tratando de procesarlo porque no encuentro los recursos para entenderlo y puede ser que algunas de ustedes se encuentren ahorita como en el tema de, ok, voy a aceptar el proceso y voy a empezar a identificar cómo le doy la vuelta, pero yo no puedo perder de vista que incluso, aunque ya sea un personal de salud y un profesional de la salud con demasiada experiencia, yo no me voy a poder manejar en ese ciclo porque no es una cuestión de dominar el ciclo, es una cuestión de entender dónde me encuentro en todo el ciclo. Entonces, quería compartirles esto para que me vayan haciendo favor de dónde se encuentran ahorita. Ahora, siendo más incisivo, también, y si para verlo fuera de mi persona, yo les preguntaría, ¿dónde está su familia? Si tienen hijas o hijos o hermanas o hermanos, pensemos en una población infante que a veces nos transmite más punto de realidad. Yo les preguntaré ahí, ¿dónde se encuentran ellos? ¿En el punto 1, en el punto 2? ¿Tienen miedo? ¿Están tristes? ¿Confían en mí? ¿No confían en mí? Solo para que vayamos dimensionando. Ahora, voy a mostrarles rápidamente porque este es solo el parteaguas de dónde estamos parados. Generalmente cuando empezamos a vivir ese camino del héroe, ese momento de crisis, ese ciclo de pérdida, ese momento natural dentro de nuestro ciclo psicológico constante, también hay un proceso que nos vamos enganchando. Les muestro aquí el del Consejo General de Psicología de España, porque es el primero que trabaja en condiciones hacia Iberoamérica y Latinoamérica, el tema de reprocesarlo no desde la perspectiva de los ingleses o americanos de tenemos que tener conductas muy bien procesadas o estímulos cognitivos muy bien procesados, no, sino que ellos tratan de humanizar más el sentido del acompañamiento ante cualquier shock, sea un gran COVID global o sea no sé cómo decirle a mi familia que voy a quedarme en el hospital 10 días más y no voy a poder verlas y además voy a estar conviviendo con personas que es probable que tengan COVID. O sea, no importa el tamaño del shock, determinantemente lo primero que tengo que hacer es humanizar el proceso. Y no me voy a detener aquí porque esto lo vamos a ver muy bien, pero es interesante porque tanto como hay un ciclo de camino del héroe hacia abajo, se va acompañando de un ciclo de camino del héroe hacia arriba y es un circuito. Tenemos que entender que es un circuito ajeno a juicios de valor y ajeno a que alguien esté más adelantado o menos adelantado que el otro. Otro proceso importante es, mientras se va dando un shock, ya les decía hace rato, nosotros tenemos esta estadística que acompañamos con un chiste, entre 250 y 200 shocks promedios por día, de cosas que, chin, se me cayó lo que les puse de ejemplo. Y en promedio shocks que implican un reprocesamiento más fuerte, al día llegamos a tener entre 5 y 10. Esto es, no me imaginé encontrarme en esta situación.
y shocks de la magnitud del tema del COVID, pues obviamente son excepcionales, ¿no? Entonces, lo que pasa es que de repente quiero que vean esto que les estoy compartiendo, porque mientras yo estoy procesando el cómo hablo con mi familia de algo que me da miedo, mientras yo estoy procesando el cómo manejo mi respuesta emocional de enojo porque no estamos atendiendo como podríamos, mientras yo estoy procesando el tema de tristeza porque de repente siento que nadie me está haciendo caso como yo quisiera, o el tema de alegría porque verdaderamente tengo una respuesta orientada a solucionar las cosas justo en ese momento, se vinculan otros procesos al mismo tiempo. Y si ya veníamos rebasadas y rebasados, lo que va a pasar es que este proceso de realidad es constante. Y mientras yo voy negando, viviendo el proceso de negación y entendimiento, de resignación, y empezar otra vez ese proceso de entender un shock, imagínense que la realidad nos va acompañando de muchos. Esto es como generalmente van entrelazándose, pero la realidad es que así llegamos al tema de antes de la contingencia. Imagínense que es muy válido, y esta parte para mí era muy importante, porque yo no puedo acceder ni facilitar, ni comprometerme a acompañar a otra persona, hablando desde esta perspectiva de lo fisiológico hacia lo psicológico, de acompañarla en un proceso de duelo, de estrés y de algo que le esté resignificando demasiado y le esté chocando demasiado, si yo no entiendo que también es muy probable, y no lo digo yo, sino estadísticamente, y es muy probable que yo haya elaborado mecanismos muy buenos de defensa, en donde yo me asuma que yo tengo otras condiciones que otra persona para manejar una situación crítica, pero la realidad es que no, porque justo lo que les estoy mostrando ahí, ese es un cruce normal que nosotros en el tema de área de salud vamos viviendo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo yo estoy viviendo y procesando diferentes situaciones, pero no solo las mías. Cuando estoy acompañando a alguien con lo más importante de su vida, que es su salud, eso se multiplica y además técnicamente apropia un poco de lo que está viviendo tanto mi familia, tanto mi paciente, tanto mi otro especialista al que estoy acompañando, y por eso resulta que en muchas ocasiones nosotros tenemos un desgaste protegido, le llamamos esto, es un desgaste buscado de resistencia, donde me trato de generar la mayor cantidad posible de recursos para que no me haga daño eso, pero a largo plazo, que no tiene que ser 10 años, sino pueden ser 6 meses, yo empiezo a tener un desgaste más fuerte que incluso mi paciente o mi familia. Por eso quería que vieran esto, y si a veces nos cuesta trabajo verlo en mi persona, tratar de verlo en mis seres queridos. ¿Qué pasará con mi niña y mi niño en este momento en el que yo no le puedo brindar certeza psicológica porque no tenemos claridad del proceso? Y eso es a nivel global, en donde sabe que yo soy personal de salud y con un exceso de información pueda decir, se está muriendo la gente en los hospitales y no hay información clara. Y eso es radio pasillo y se multiplica. Ahorita vamos a hablar de ansiedad. O en donde mi pareja también tiene inquietud de, ¿sabes qué? Pues sí me preocupa que tú estés bien o que no, o no sé. Otros compañeros que claramente a veces no hablamos del miedo como podríamos y otros que tratamos de hacernos fuertes. El punto es que esta crisis en particular apuntala muchas crisis que ya traíamos a nivel personal, en donde estábamos sobredemandados, pero además ahora sí impacta mucho más abiertamente tanto a nuestros seres queridos como a otros profesionales. Y lo mejor que podemos hacer es tratar de organizar las cosas para no apelar a nuestro buen instinto de supervivencia, a nuestra buena capacidad profesional y a nuestra buena capacidad psicológica de manejar una crisis. Entonces, fíjense, una primera recomendación puntual para que vayamos organizando las cosas es, y yo lo recomiendo aquí, sí, por eso les decía, lo de la persona, lo de la parte de la familia y lo de la parte de los compañeros, es tratar de entender en dónde voy a apalancar la resignificación del poderoso momento crítico que me está chocando y me está impactando con todo. Insisto, impactando con todo puede ser, no sé cómo hablarle a mi hija y decir, no voy a llegar al rato, y a lo mejor el shock no parece tan grande porque la mamá puede acompañar el proceso, como a lo mejor decirle, ¿sabes qué? Tengo miedo de que yo tenga esta parte del COVID porque soy población de riesgo. O sea, cualquier shock es igual de clave, de acuerdo a mi persona, porque tiene que apalancarse y se apalanca justamente en mi vida. Una forma amable de empezar a trabajarlo sería cómo lo empiezo a resignificar. Cómo yo voy ayudando este proceso psicológico de resignificar todas esas pequeñas crisis que se me están presentando, tanto aquellas que están pasando ya, que me están generando estrés, como aquellas que me estoy imaginando que pueden pasar, que no me están pasando todavía, pero que mi mente es tan poderosa que les está dando justo el espacio como si fueran a pasar. Es que me voy a contagiar, es que no vamos a poder salvar la vida de todos, es que seguramente no voy a ver a mi familia en mucho tiempo. Es probable que muchas de ellas sean realidad, pero el tema es que tengo que tratar de acotar y ayudar a este proceso de resignificación. Lo que sí está pasando y organizarlo para ver con qué recursos le hago frente, y lo que no está pasando, organizarlo para dejarlo al momento en el que llegue. Y dentro de eso, ayudar a entender cómo me estoy posicionando en la crisis.
Y en esta crisis respecto al tema de COVID, pero también las crisis que me genera como el tema de mi familia, como el tema de no sé qué hacer, como el tema incluso a veces el tema económico, no sé si voy a aguantar, no sé si voy... Todas las crisis que se acompañan a una crisis mayor, ¿cómo la resignifico? Yo les mostraba al principio que nosotros justamente, nuestro trabajo está orientado y somos justamente generadores de cambio a nivel macro, porque lo orientamos desde la perspectiva científica. Esto es tratar de aumentar lo psicológico desde lo científico, tratar de aumentar la capacidad de replicación sostenible de algo que ayude a nivel psicológico para que fortalezcamos a largo plazo, ¿no? Eso no quita que hablemos de espiritualidad. Eso no quita que hablemos desde la perspectiva de quién soy yo. Eso no quita que no respete que todos estamos en diferente momento. Eso no quita que sea persona y que también me sienta inquieto porque mis seres queridos se están debatiendo la vida en el trabajo de salud. Entonces, la recomendación que aquí voy a tratar de hacerlo diferente, esto que les estoy poniendo no lo respondan primero desde ustedes, porque justo tenemos mecanismos de resistencia, como lo compartía, que pueden estar muy bien elaborados. Yo trataría de que lo hagan primero con su familia, incluso antes que sus compañeros. Si tienen hijas, si tienen hijos, si tienen parejas, si tienen padres o madres, preguntarlo, este momento de contingencia, ¿cómo lo estamos abordando y cómo me estoy resignificando? Uno, desde la parte espiritual, porque en un momento crítico sí es válido, e insisto en la parte de ciencia, pero sí es válido que yo apele a algo más grande cuando el momento crítico es más grande que yo y además es totalmente de incertidumbre, como es el tema del COVID. No, o sea, sabemos cómo impacta, sabemos cómo daña, sabemos cómo altera y sabemos qué tan fuerte puede ser su progresión. No sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperarlo, no sabemos cómo lo vamos a poder contener, no sabemos cómo se va a presentar una segunda oleada, no sabemos si vamos a tener el equipo para poder hacerlo o es probable que sí, pero cuando una crisis me rebasa, independientemente del tamaño y de mi experiencia, claro que yo siempre voy a tener la necesidad de apelar a algo más grande que yo. Esa es una condición humana de supervivencia y en algún momento de resignificación y de resiliencia. Pero esta parte espiritual justo es eso. En el momento en el que yo me estoy debatiendo con una situación en donde tengo al paciente y no sé si lo va a librar, en donde me da miedo acercarme porque no sé si me voy a contagiar, en donde no quiero regresar a mi casa porque no quiero llevarles algo. O sea, es tan poderoso el momento que estamos viviendo que a quién me acerco más grande que yo. Y aquí es válido cualquier perspectiva, ¿eh? Puede ser, o sea, pero lo importante es que se hagan esa pregunta, porque incluso yo no puedo hablar del acercamiento científico si no le valido el acercamiento espiritual. Y espiritual no significa algo más grande o inmortal o intangible. Puede ser que a lo mejor pienso en mi mamá, puede ser que pienso en mi religión, puede ser que pienso en alguien que se me adelantó, puede ser que pienso, no sé. El tema es que esta parte espiritual sí es importante y lo que yo no puedo invalidar incluso desde la perspectiva médica es justamente el que sí existe esa perspectiva y va a generar condiciones psicológicas, neurológicas, incluso ayuda a sinapsis, etcétera. El tema es reconocer ese derecho porque cada uno de nosotros en un momento crítico en diferente manera, lo primero que tratamos de buscar cuando es algo más grande que nosotros y no entendemos es tratar de apelar a un apoyo más grande que nosotros que tampoco entendemos pero nos inspira. Ahora sí, después viene el tema filosófico. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me estoy parando? ¿Cómo estoy viviendo esta situación crítica que yo tengo ahorita? ¿Cómo lo está viviendo mi hija? ¿Qué está haciendo mi pareja? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi clínica? ¿Cómo está mi estado de Morelos? Pero la pregunta sería, ¿yo cómo me siento? O sea, yo, Fernando, ¿cómo me estoy parando? ¿Quién era antes de llegar a esto? ¿Quién soy yo? O sea, ante la contingencia, ¿quién soy yo? Y la pregunta se va a responder diferente en todo momento. Soy alguien que llega estresado, soy alguien que llegaba muy capaz, soy alguien que se las sabía todas, soy alguien que se da cuenta que puede equivocarse, soy alguien que se da cuenta que tiene miedo. ¿Qué pregunta tendrá que hacerme en este momento y qué pregunta tendrá que hacerme respecto al futuro en esta parte filosófica? ¿Qué siento y qué estoy esperando hacia adelante? Y lo mismo de mi familia. Por eso les decía, recomiendo que esto en un primer momento lo veamos hacia el tema de la familia, porque yo tengo sesgos muy buenos. Entre más nivel de profesionalización técnica yo tenga, claro que yo ya tengo una mayor capacidad racional de entender y manejar las cosas, pero también tengo una capacidad consciente e inconsciente de generar mejores y más sofisticados mecanismos de defensa en donde no, eso no me va a pasar a mí, no, pues por eso yo soy el profesional, no, yo antes que persona soy doctor, soy médico, soy enfermera, soy científico, y la realidad es que no dejo de ser persona. Después viene el tema de lo psicológico, cómo me estoy manejando respecto a lo psicológico, y lo psicológico justo es lo que voy a apuntalar ahorita. Concreto, en lo psicológico, antes de elaborar y entender un proceso más avanzado,
entender primero cómo estoy entre lo que me genera ansiedad y lo que me genera estrés. O sea, en esa respuesta psicoemocional inmediata, psicosentimental inmediata, ¿cómo me encuentro? Tengo más creencias que sé que no pueden pasar como me las imagino y eso está ocupando mi capacidad de resolución psicológica de las cosas, o estoy en un muy buen nivel de estrés, muy desafiado y muy desgastado, pero estoy atendiendo cosas concretas que sí están pasando con recursos concretos que sí tengo o que puedo conseguir. Ahí tendré que preguntarme esta parte psicológica. O sea, estoy muy ido hacia la parte de, es que me preocupa, es que va a pasar, es que no sé qué voy a decir, es que seguramente, o estoy como un poco más equilibrado hacia el tema de, sí estoy muy estresado, pero estoy tratando de desahogar puntualmente las cosas que están pasando. La parte física es interesante, pero la parte médica en México en particular llega a cansada también. O sea, teníamos tanto desgaste que incluso aunque yo fuera muy bueno resolviéndolo a nivel psicológico y fuera muy bueno organizando las cosas que me daban ansiedad y estrés, llega a mi cuerpo un poco desgastado, porque lo que no podemos negar es que siempre sí hay una sobrecarga de trabajo y el cuerpo, la mala alimentación, los malos hábitos, claro que llegamos cansados. Entonces también entender cómo me encuentro yo y si me cuesta trabajo verlo desde mi perspectiva, verlo desde la perspectiva de mi familia. Mis hijos cómo están físicamente, están reaccionando mi pareja, mis padres. Y cómo voy vinculando esta perspectiva de lo físico, porque el que yo sea el especialista en la salud no significa que sea el especialista cuidando mi salud. Ese es el sesgo psicológico número uno. El que sigue lo social, cómo me siento en este momento respecto a la crisis, cómo se posiciona mi familia respecto a la crisis, cómo se están sintiendo ellos. Hay mucha presión hacia ellos, hay mucha relajación social respecto a eso, hay muchas creencias. Es que deberíamos de hacer lo que me dijo mi tía, o hagamos lo que hizo mi familia allá, o hay que vernos, o no hay que vernos. Es que cómo no nos vamos a ver si es el momento más crítico. Hay que vernos aunque no nos toquemos. Toda esta parte social, o no te preocupa que tu familiar sea médico, y todo lo que hemos visto, ¿no? Tanto personas que facilitamos algo positivo a la gente de salud que nos está acompañando en este proceso tan complicado y tratamos de echar porras y ánimos como personas a nivel social en donde también tratamos de castigar y limitar. No, 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 no. Si tu familia, tu papá, tu pareja, quien sea, está en la parte médica, no, no, mejor no, ni te me acerques, no. O sea, hay muchos sistemas de creencias muy bien apalancados desde lo social y entender cómo se siente la familia respecto a eso y cómo me siento yo dentro de la familia con eso. Y la parte material, yo no puedo negar la resignificación de cómo voy a administrar mis recursos en este momento en corto, mediano y largo plazo. Me va a alcanzar lo que tenemos de insumos ahorita, tanto en la parte de mi práctica médica como en la parte de mi práctica personal. Ahorita, y lo mismo pasa con la familia, me va a alcanzar ser el rol de proveer, me va a alcanzar el rol del tema económico, nos está rebasando, si no nos está rebasando, ¿qué tenemos que resignificar? ¿Estábamos preparados para la parte de sostenernos durante 3, 4, 5, 6 meses? No nada más yo sé que soy en la parte médica o la parte de salud, sino también los demás que están a mi alrededor, ¿cómo apalancamos eso? Y esta resignificación, obvio, la estamos orientando al tema de lo que estamos viviendo, pero tendríamos que acompañarlo de forma amable permanentemente cuando las crisis son un poco más grandes, con nuestra misma persona, con nuestra familia y con nuestros colaboradores. E igual que el ejercicio anterior, entender que es muy probable que de acuerdo a nuestra experiencia y nuestros recursos, algunos estemos concentrados en la parte espiritual. O sea, yo estoy pensando y le estoy rogando a Dios y le estoy pidiendo, prendiendo veladoras, y es válido, porque en el momento en el que se encuentra de procesamiento de la crisis, es lo que encuentra como más fuerte. No se asume con la capacidad de resolverlo con la parte de la razón, con la parte de los recursos, con la parte de responder. No se asume con eso. Pero también tengo que hacerle ver que eso, justo con las demás, nos va a ayudar a empezar a hacer frente a una situación crítica que es más grande y que nos rebasa a todos. Entonces, esta parte para ser amables y trabajarlo con la familia, pero también para ser amables y trabajarlo conmigo. ¿De dónde veníamos? Ya lo decía yo, éramos primer lugar en estrés. Nosotros ya traíamos, de acuerdo al Banco Mundial y de acuerdo a la OMS, tres grandes, esto solo como para redondear, ya traíamos que el estrés, por ejemplo, era la causa número uno de muerte después de enfermedades crónico-degenerativas y crimen organizado, que se disparaban o facilitaban las condiciones de cardiopatías, de depresión y de accidentes de tráfico, justamente el tema de estrés, y en particular en México el tema de ansiedad. Y esto es importante porque quiero que lo vean en ustedes, pero también en su entorno y en su familia, y el tema de que hay muchos miedos derivados que ya traíamos cargando del estrés. Ahora, desde la parte
científica técnica del APA, de la Asociación Americana de Psicología, obviamente hay 3 niveles. A nivel fisiológico, de hecho, lo ideal es verlo desde los 5 niveles que nos lleva desde homeostasis a alostasis, pero viéndolo aquí muy concretamente, a nivel psicológico generalmente hay 3 niveles. Para el grueso de la población, e incluso para mí siendo muy doctor en lo que yo estoy haciendo en materia de salud, generalmente nos vamos a encontrar con los 3 niveles. El uno que es el real que se enfrenta, tengo un desafío en este momento, que tengo que atender en este momento, e identifico los recursos para hacerle frente, entonces es el que me va desafiando y generando como concentrarme en ese momento. El nivel 2, que es cuando ya no tengo un desafío, al mismo tiempo tengo que manejar 3, y de esos 3 tengo que tratar de ver con qué recursos cuento para hacerle frente, y además ver si voy a ser capaz, y además ver si cómo los organizo y cómo los priorizo. Pero, como yo les decía hace rato, nosotros llegamos no con 1, no con 2, no con 3, llegamos con muchas cosas que tenemos que resolver diariamente al mismo tiempo, y además muchas cosas que se van acumulando y que no sabemos cómo van a pasar. Por eso dentro del nivel 2 está el tema de, hay 3 cosas que tengo que solucionar realmente, que no me va a alcanzar los 3, entonces voy a tener que escoger una y ya pediré perdón de las otras 2, pero también el imaginario. Como no puedo atenderlas todas, el pensamiento de lo que puede pasar ante mi operación o mi inactitud de esa situación estresante, pues me lleva a pensar cosas que probablemente van a pasar. Es que seguramente si no lo hago ahorita, eso se va a convertir en un problema más grande. Es que seguramente si me está buscando mi jefa o mi jefe, es que me va a decir algo malo. Es que seguramente si no tengo todas las consideraciones de salubridad ahorita con el tema de COVID, es probable que en 6 meses toda mi familia esté contagiada. O sea, son tanto la parte del sistema de creencias como la parte de cosas que verdaderamente sí vamos a poder ir solucionando. Yo quiero que lo vean de esta forma porque, y el 3, que ya es un estrés crónico, en donde ya existe un desgaste fisiológico, ya estamos en esta parte de burnout, ya mi cuerpo no responde, quiero que lo vean de esta forma para pasar a lo otro. Cosas concretas dentro de lo que nosotros trabajamos, tiene que ver muy puntual con esto. Nosotros no llegamos estresados ni ansiosos, no porque no seamos buenos haciendo nuestro trabajo. Ahí es donde yo quiero que ustedes se lleven ese reconocimiento puntual. Nadie mejor que nosotras y nosotros haciendo nuestro trabajo. Donde se complica y donde nos pone en riesgo, incluso hay crisis y nos ponen mayor riesgo, mayor crisis, es con la gente con la que tengo que trabajar, tanto con la gente de mis compañeros, mis superiores y la gente subalterna, como con las personas que estoy acompañando en el proceso clínico, como con mi familia, porque nos estresa en muchas ocasiones el tema de comunicarnos, el tema de mediar, el tema de facilitar, el tema de informar, e incluso el tema de facilitar condiciones de entender a la otra persona en una situación crítica. Eso es lo que generalmente a nosotros nos estresa, el tema de las relaciones y cómo manejo esas relaciones respecto a personas a mi alrededor, ¿no? Eso es importante y lo quería que lo tuviéramos en cuenta porque resulta entonces que no somos los más estresados o las más estresados. Somos los que tenemos la imaginación más poderosa de todo el mundo y generamos cuadros de ansiedad permanentes tan potentes que inhabilitan nuestra capacidad de resolución real de situaciones en el momento. Y esto es importante porque si entendemos y empezamos a organizar lo que me estresa y lo que me pone ansioso, pero no solo en mi persona, sino en la gente alrededor, yo puedo empezar a darle cabida a ir resolviendo las cosas críticas que verdaderamente están pasando y también entender que hay gente que se va a estar imaginando todo lo peor y que tengo que respetarle ese derecho y acompañarla en ese proceso. Ahora, en este acercamiento subjetivo del estrés, claro, existe la amenaza, lo natural, tanto en la parte psicológica como en la parte fisiológica. Hay algo que se presenta, me desafía, me reta y me va a implicar un recurso. O sea, ahorita se enfrenta a la situación de la contingencia, nos desafía a todos, no la terminamos de entender, pero de una u otra manera me implica una respuesta con habilidades y recursos. Está la amenaza y yo tengo que responder a esa amenaza. En medida de que yo vea los recursos para responder a esa amenaza, hay desafío. O sea, yo puedo generar condiciones para atenderla o para paliarla. En medida de que yo esté rebasado de esa amenaza, hay crisis, porque justamente no encuentro los recursos o fisiológicos o neurológicos o sociales para hacerle frente a eso. Entonces, tengo que identificar con qué verdaderos recursos cuento ante la amenaza que se me esté presentando. Y no nada más yo. Esto es de cómo lo va haciendo también la gente a mi alrededor, tanto mi familia como mis compañeros en la parte de salud. Y en estas fases del estrés, lejos de ver la de alarma, resistencia de agotamiento, quiero que veamos las psicológicas. En el tema de inoculación de la reacción de alarma, nos hicimos muy buenos, pero sofisticadamente muy buenos, lo decía hace rato, que ante una situación crítica, o sea, se presenta una amenaza, y de inmediato yo genero un mecanismo de defensa en donde digo, no, espérate, sí lo tenemos controlado, no, espérate, sí lo podemos hacer, no, espérate, eso no me va a pasar a mí, no, espérate.
Porque es un mecanismo natural, como les decía, de resistencia al principio. Viene el proceso de resistencia, esto es que la amenaza me impacte lo menos posible, para eso identifico qué recursos tengo, en qué momento se va a presentar la amenaza, estoy rebasado, no estoy rebasada, y entonces ahí tengo que empezar a trabajarlo psicológicamente. Esto es, espérame, la resistencia nos tiene que dar ventana para ver con qué sí le puedo hacer frente. Porque si es una amenaza, y aunque sea más grande que yo, claro que tengo recursos, que es un poquito lo que hemos platicado, para hacerle frente. Y viene el tema de agotamiento. Y en el tema de agotamiento justamente viene la parte de inoculación de burnout. Esto es, pues ya veníamos estresados, el mexicano es bien capaz de solucionar las cosas, no importa, ante todas las crisis el mexicano tiene ingenio, tiene sentido del humor, siempre encuentra la forma de darle la vuelta a la situación, hasta nos reímos de la muerte. Entonces, también es una inoculación del burnout. Yo busco estos mecanismos sofisticados de darle vuelta a la situación crítica. Ahora, quiero puntualizar con que entonces nosotros, aquí de esto que les estoy mostrando, ya habíamos llegado, donde está el arma que dice desafiado, ya veníamos cansadas y cansados, entendamos eso. Es probable que yo no me lo hubiera preguntado, pero también mi familia probablemente ya venía cansada y cansado, o sea, ya me veían a mí cansado, ya me veían preocupado, y claramente si estoy viendo a mi personal de salud, que está todo el tiempo desgastado, que venía como muy preocupado, que me preocupaba que no durmiera, que no se alimentara, claro que también yo como acompañante, tanto en la parte de salud como en la parte personal familiar, y veía a mi familiar, yo también ya venía cansada, y ya también venía cansado, porque me angustiaba la perspectiva de qué puede pasar, porque ama su trabajo, pero quizá no se ama a ella o él, ese sistema de creencias, pero ya veníamos desafiados. El tema es que la crisis, como les fui compartiendo, determinantemente nos revienta y nos pone en una situación de que ya no hay resistencia. Automáticamente llega el COVID y todo lo que ya traemos cansado nos deja totalmente en el tema de agotamiento. O sea, estamos quemados tanto por lo que tengo que resolver que no sabemos cómo, como por todo lo que nos imaginamos de esta parte desconocida, de cómo vamos a hacerle frente y cómo nos vamos a ir recuperando en el corto, mediano, largo plazo, en mi persona, con mis pacientes, con el sistema de salud, con el tema de mi familia, porque al haber esa condición de desconocimiento y de incertidumbre, potencializa mucho lo que yo ya traía de cansancio. Entonces, es importante entender que lo que tendríamos que tratar de hacer es tirar para arriba, ¿no? Eso es tratar de quitarle poder a la ansiedad, enfocarle poder al estrés, tratar de resignificar el proceso de la situación que estamos viviendo y cómo soy muy humilde con mi persona y también con la gente a mi alrededor. Darle condiciones a mi entorno de que también ellos vivan su proceso de manera amable y amigable, ¿no? Entonces, ahora, aquí viene un punto importante, que es la resignificación subjetiva del estrés. Ante un hecho que se nos presenta, que nos demanda una respuesta, e insisto, está esta parte que somos muy buenos y nos asumimos tan buenos que pensamos que ninguna crisis nos impacta, pero ante cualquier hecho, incluso si ahorita agarraran y me hablaran por teléfono mientras estamos terminando el webinar, y me dicen, ¿sabes qué, Fer? Tu hermano tiene gripa y no sabemos si es otra cosa, o sea, yo puedo en ese momento tener una respuesta emocional. Se presenta la crisis que es, me dicen, tu hermano tiene gripa o parece que tiene gripa y nos preocupa que sea otra cosa. Inmediatamente lo que yo voy a hacer es, ok, esa es la situación crítica. ¿Qué tengo que hacer? No me voy a poner a pensar, claro, ya le dio COVID, si bien le dije que tengo que tratar de quitarle poder a lo que me puede generar un cuadro de ansiedad que me va a bloquear y concentrarme. Ok, esa es la situación. ¿Con qué recursos cuento ahorita? Ah, ok, estoy platicando con los mejores médicos y personal de salud de todo el estado de Morelos. A lo mejor me puedo acercar con alguno de ellos para que me dé una idea clara de qué tengo que hacer para quitarle poder a lo que no está pasando y verdaderamente atender la situación crítica. Eso pasaría en la parte de las emociones. Está la amenaza real, hay una respuesta fisiológica, hay una respuesta psicológica respecto al evento que se me está presentando. Eso que ustedes conocen como homeostasis, nosotros desde la parte psicológica lo llevamos como aplicación de segundo plano. El organismo trata de nivelarse, va tratando de coordinar la parte del ritmo cardíaco, liberar el tema del azúcar, mantener la respiración y al final de cuentas yo llevo un proceso de emociones para atender esa situación crítica. ¿Qué pasa? Que entre ya más tiempo yo me tarde, y esto es importante, esa respuesta de estrés que yo tengo, esa respuesta del hecho real que se me está presentando, entre más yo me tarde en verdaderamente organizar las situaciones que estoy viviendo, o entre más yo me tarde en atender la situación que yo identifique que sí es real en ese momento, yo voy a dar paso a la construcción de un sentimiento. Y esto es, ejemplo, yo me encuentro aquí en Cuautla, en Morelos, mi hermano está en la Ciudad de México.
esas 2 horas de traslado que yo pueda aventarme hacia con mi hermano para ver cómo se encuentra, son un ejemplo perfecto, solo quiero que lo lleven a ejemplos de ustedes, en donde yo podría ir pensando en el camino, ok, ya le hablé al doctor, ya me dijeron que vea esto, ya sé a dónde lo voy a llevar a que le pregunten, a ver si lo pueden recibir, vamos a hacer estas pruebas de temperatura, o sea, la parte de la emoción yo ya la traté de nivelar, está esta crisis y tengo estos recursos, pero el camino puede ser tan poderoso que yo voy pensando, claro, es que seguramente sí es COVID, es que seguramente incluso ya contagió a mi mamá. Y es que además no nada más contagió a mi mamá, es muy probable que haya contagiado a otra persona. El tema de la distancia con el tiempo entre la emoción del momento y la situación crítica real que se esté presentando y cómo yo permito que crezca eso a lo largo del tiempo, consciente o inconscientemente, es que se va a construir un sentimiento. El tema es que la construcción de ese sentimiento en muchas ocasiones al final no tiene que ver con el problema real, sino me quedo con el sentimiento que se construyó y no con la crisis. Entonces yo ya cuando llegue con mi hermano voy a tratar de atender a una persona que según yo, de acuerdo a todo lo que fui procesando en el camino, ya tiene COVID, ya contagió a mi mamá, no se va a poder curar, además no hace ejercicio, y no estoy atendiendo el problema, sino lo que mi sentimiento como mecanismo de protección fue creando a través de esos estados afectivos. Esto lo comento porque estoy dramatizando el ejemplo, pero en muchas ocasiones es un ejemplo de todo lo que nos pasa a nosotros como un buen mecanismo psicológico de defensa, como a nuestros seres queridos. Y resulta que el 75 o 80% de los problemas de ansiedad que imaginamos que van a pasar o que tenemos que lidiar tienen que ver con cosas que estamos apalancando en lo que creemos y en lo que justificamos con lo que nos dijeron otros, con lo que nos justificó nuestras creencias, con cómo fui resignificando las cosas y no con el hecho en sí que tendrá que ser atendido. Ahora, eso lo podemos tratar de analizar para nosotras y nosotros, como también para el tema de nuestra familia. Preguntarles, oye, ¿sabes qué? A mi pareja, a mis mamás, a mis hijos, ¿tú crees que me voy a contagiar? ¿Tienes miedo? Y me dicen, claro, o sea, porque al final de cuentas es muy probable que ante la falta de información real, ellos tengan esa incertidumbre que es normal, es un mecanismo que nos va protegiendo. Ahora, cosas importantes ya para dar un precierre a la sesión de hoy. Entendamos que lo vamos a ir viendo de diferentes maneras bastante interesantes. ¿En qué parte del cuerpo identificamos el estrés? Nosotros en promedio trabajamos con 30 a 35 mil personas el tema psicológico, tanto el tema de gobierno como el tema de empresas, y de ahí en promedio con unas 10 mil, 15 mil personas al año, tanto físicamente como a distancia, como ahorita, ¿no? Y generalmente vamos levantando mucha información y mucha estadística, también con nuestros partners. Entonces, ¿a qué yo quería compartirles? No tanto para ustedes, sino también para que lo veamos primero en la familia, ¿en qué parte del cuerpo identificamos el estrés? Generalmente es la pregunta que le hacemos cuando está un tema similar al que estamos viendo ahorita, y la mayoría de la gente nos dice, claro, lo tengo en la cabeza, yo identifico el tema del estrés en la cabeza, pero si no fuera en la cabeza, ¿en dónde más lo identificas, no? Y generalmente está todo lo que ustedes conocen, está la respuesta de desgaste fisiológico, del tema del estrés, obviamente empieza a impactar en todo el organismo, ya veníamos cansados, pero la gran ventana de oportunidad es que en personas que no están tan relacionadas con trabajos críticos como el que estamos viviendo ahorita nosotros, en muchas ocasiones vinculan el estrés y la ansiedad porque no saben diferenciarlo en la perspectiva de la cabeza. Y eso es bueno, porque quiere decir que todavía están tratando de procesar el tema de la información, están tratando de generar condiciones para entender la situación crítica que están viviendo y no forzosamente tienen un impacto ya en el organismo. Algo interesante así podríamos hacer con la familia, que me brinde un poco de certeza, cómo se encuentran ellas, cómo me encuentro yo, cómo se encuentran mis compañeros, para quitarle a todo la etiqueta de estrés, quitarle a todo la etiqueta de somático, quitarle a todo la etiqueta de estoy cansado, desgastado o psicológicamente dañado. El chiste del juego y el nombre del juego es organizar para mí. Y cuando no lo puedo organizar para mí, bien dicen que más vale que otra persona desde afuera nos pueda dar como una luz, pues verlo desde la perspectiva de la familia. Eso nos va a permitir entendernos diferente, ¿no? Ahora, esta parte es importante para el precierre de la sesión de hoy. Dios perdona nuestras faltas. Esto lo hace Hans Sale, que es el padre del estrés, esta parte del sistema general de adaptación. Él dice, Dios perdona nuestras faltas, la gente también a veces nos perdona, pero el sistema nervioso no, nunca las perdona. Y justamente lo que yo quiero que se lleven de reflexión ahorita es, yo puedo ser el mejor en mi área de salud, pero lo que yo tengo que hacer para facilitarle incluso mejores condiciones de generar resiliencia a largo plazo y de apropiación a largo plazo es tratar de organizar lo que verdaderamente me está pasando, lo que no me está pasando como tal, cómo me voy resignificando en eso y entender que soy una persona que soy sujeto también de vivir esa situación emocional y desgaste y que no porque yo sea el dueño de la herramienta
no significa que a mí también se me pueda descomponer el coche. Entonces, entender esta perspectiva, porque resulta que en el tema de la salud, generalmente los que tenemos más problemas a largo plazo con el tema de esta vinculación con lo real y no lo real, somos nosotros mismos, ¿saben? Ahora, se los pongo a modo de broma para que se lo lleven de reflexión. El cerebro no distingue de lo real entre lo real. Ustedes lo saben bien, con el simple hecho de que yo me imagine a mi mamá le va a dar COVID porque mi hermano me dijo que tiene gripa, basta como para que incluso yo le mande la señal a mi cuerpo de genere ansiedad, aumente la respiración, aumente el ciclo cardíaco, libere más azúcar porque tengo que responder a esa situación de manera emocional. Solo basta que lo piense y que yo lo esté afirmando y lo crea para que haya una respuesta psicofisiológica interesante. El tema es, yo tendría que tratar de identificar que eso me pasa multiplicado por 10, por eso se lo estoy explicando hoy, y tengo que empezar a organizarlo de manera diferente, porque si no, lo que voy a estar haciendo es que voy a ir reventando. Quiero que nos llevemos justamente un ejercicio como los que hemos venido platicando para que lo hagan con ustedes y también para que lo hagan con su familia. Entonces, desde esa perspectiva del ejercicio, vamos a hacer esto. Háganlo para ustedes, para sus compañeros, pero insisto, a veces es más amable primero hacerlo con la familia que conmigo mismo. Primero les pongo el tema de identificación de SLIQ, de la respuesta de primeros auxilios psicológicos, que es, ante una situación crítica, lo primero que tengo que hacer es organizar ese entorno que estoy teniendo. Entonces, lo primero que podría identificar es, ya hablaremos en otra sesión el tema de conductas, porque es importante conductas sobre cultura incluso, pero lo primero que tengo que identificar, en este momento crítico, lo que me está pasando, qué conductas estoy presentando y qué conducta está presentando el entorno, por eso se llama CASIC, qué emociones se me están presentando, o sea, cómo me siento triste, no, mi cuerpo está acelerado, no está acelerado, dónde siento que me está impactando en el tema del cuerpo, dónde tengo más dolor, dónde no estoy respondiendo, el tema de cuáles son mis relaciones o cómo me estoy relacionando con la gente y el tema de mis pensamientos. Se llama CASIC porque es conductas, afecto, somático, interpersonal y cognitivo. Eso, eso lo tendremos que conocer un poco más nosotros. Si no lo conocemos nosotros, podemos echar a perder con la familia. Esto es, llego con mi hija y le digo, a ver, ¿tienes ahorita temor de que me pase algo? ¿Qué conductas, cuando piensas en eso, qué es lo primero que haces? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la pancita o no te duele la pancita? O sea, algo que parece obvio hacerlo amable. Y en el tema de nosotros, hacer mucho el tema, yo tengo que empezar a aterrizar aquello y quitarle poder a la perspectiva de estrés. Digo, son varias cosas lo que vamos a ver de forma interesante, pero entender de dónde veníamos es importante porque existe el sesgo de que yo asumía que a mí no me pasaba. Y resulta que antes de la contingencia yo sí ya estaba muy impactado. Entonces tengo que ser muy humilde y muy amable en cómo me facilito condiciones incluso de supervivencia y adaptación. Desde esa perspectiva, entonces lo primero que tendrá que hacer en este último ejercicio que quiero dejarles es cómo me estoy situando en esta situación. Y lo voy a poner así, voy a ponerles el ejemplo y lo pueden hacer ustedes. Y pueden hacerlo con otras personas para echar a perder y lo puedan practicar constantemente. El primero es yo siento, te lo voy a decir así, mientras ustedes lo leen, yo se los voy a hacer. Fernando, yo siento emoción, o sea, mi cuerpo se emociona y me concentro muy bien cuando tengo la oportunidad de trabajar con gente como ustedes que están dándolo todo, porque siento que podemos irnos acompañando en el proceso. Me gustaría que ustedes hicieran exactamente lo mismo con la gente a su alrededor, que no forzosamente tiene que tener el nivel de nosotros, o la información o la vivencia que tenemos nosotros. Y yo, Fernando, me comprometo a acompañarlas y acompañarlos junto con mi equipo en el proceso de ir platicando y resignificando de diferente forma este rompecabezas de emociones que tenemos. Entonces, ese ejercicio está bastante amigable como los otros que hemos ido viendo. O sea, yo tengo que hacer ese análisis científico de la situación, pero tengo que aterrizarlo en esta parte humana, conmigo mismo. Y cuando conmigo mismo el tema del ego, el tema de esta parte aquileica, de que yo no me va a pasar, este tema de creencias, o de que siento que todo me está pasando, tengo que ponerle y quitarle un poco de poder a eso, ¿no? Entonces, yo siento preocupación cuando me doy cuenta que nuestro personal de salud en Morelos está luchando por acompañar a las familias, porque siento que claro que están expuestos y que a lo mejor no los estamos acompañando lo suficiente. Me gustaría poder seguir sumando con ustedes y me comprometo así a hacerlo. Y yo siento alegría cuando veo que mi familia se está cuidando, porque siento que estamos siendo responsables y de esa forma contribuimos con el trabajo que nuestro personal de salud en Morelos hace. Me gustaría que otros familiares también lo hagan, pero de repente son un poco tercos y me comprometo a acercarles información para que así sea. Entonces, este ejercicio quisiera que lo hicieran y lo pueden hacer de forma muy puntual y muy amable con ustedes mismos para empezar a organizar y también con el tema de su familia. Entonces, si quieren, pueden podemos comentar o poner algo ahí en el chat. Vamos a hacer una pausa. Aquí dejo la pantalla, pero podrían hacer el ejercicio.
sea, podríamos decir amable, o sea, entendamos, el proceso de resignificación es amable porque me permite entenderlo de forma amable, pero muy realista. Quiero que veamos eso. Este proceso también es muy amable, pero también es muy realista. Empezar a quitar poder de lo que sí me está pasando con lo que no me está pasando es muy, muy amable. Claro, por ejemplo, FAMSA, que no me acuerdo tu nombre, lo pusiste al principio, mi familia está muy asustada, por supuesto. Alicia, con técnicas de visualización, que está trabajando con técnicas de visualización, por supuesto. Por eso es importante, por ejemplo, voy a leer los comentarios y vamos a hacer un cierre de la sesión de hoy, pero quiero dejarles la manita. Si pueden, háganlo con ustedes. ¿Qué es lo que vamos a compartirles en estas 8 sesiones? Mucho de nuestro arsenal que tenemos perfectamente bien validado al tema de quitarle poder a aquello que ya nos está dando un poco en la torre porque ya veníamos cansados, tanto nosotros como personal de salud, con el miedo que nos genera como de esta emoción, con el tema de cómo lo estamos viviendo, los recursos que no tenemos y también la gente a nuestro alrededor, entendiendo que en muchas ocasiones a mí no me estresa y no me genera ansiedad tanto el que yo pueda hacer mi trabajo. Me estresa cómo va a pasar y qué va a pasar con la gente que quiero y también con la que no me llevo bien, porque al final de cuentas tiene que ver con el tratamiento de las cosas. Por eso lo importante es que ustedes se den la oportunidad amable de organizarlo justamente, ¿no? Entonces, vamos viendo, les dejo el ejercicio, podemos verlo ahí. Justo es empezar a autocuidarnos de forma organizada. Gracias, Leti. Gracias, Leti. Que es que como dice FAMSA, entonces podemos empezar a organizarlo de forma amable. Es correcto que un psicólogo te diga que nos demos por vencidos, que al final todos nos contagiaremos. No, claro que no es correcto. Es que justo a eso me refiero y hay demasiada desinformación que por eso se los decía. Si un psicólogo y como cualquier otro personal de salud toma un juicio de valor respecto a la situación crítica, primero hay que entender que es probable que ya venía cansado. 2, que no alcanza a entender y organizar cómo hacer frente a esa situación. Y 3, que a lo mejor el momento en el que lo dijo estaba muy desapalancado de una situación más grande que él y además considera que no tiene las redes, los recursos y que claro que está rebasado en ese momento. Pero hay que entender que tenemos diferentes momentos. Una, no lo puedo contradecir en esa situación tal cual. Tengo que apoyarlo a que entienda por qué sí tenemos cosas y que por qué tenemos que hacer frente a la situación que está presentando. Claro que no es correcto, ¿no? Nunca, insisto, mi mejor recomendación es no generar condiciones de lo bueno o lo malo y no emitir juicios, sino entender el proceso que puede estar viviendo. Y para eso justamente vamos a tener 8 sesiones bastante interesantes. Yo les recomiendo que organicen con lo que estamos viendo, ¿no? No creo, pero así son algunos pseudoprofesionales, justo, totalmente. Y eso está muy, muy fuerte. Leti entre el 2 y el 3, ok, muy bien. Y sí, bueno, tanto como técnica terapéutica, yo creo que hay que ser puntuales y muy responsables porque lo voy a decir muy frío, ¿eh? El que seamos psicólogos, el que seamos médicas, el que seamos trabajadores, enfermeras, y el que tengamos 20 años de experiencia no nos hace que seamos buenos en lo que estemos haciendo, porque a veces también hay que ser muy cuidadosos respecto a quién nos acercamos, principalmente con el tema de lo psicológico, que es más intangible que tangible. Entonces, mi mejor recomendación para eso es, incluso, como bien lo decían ustedes, abordar con buen juicio la situación de lo que está presentando y organizarlo incluso para que esa persona también lo pueda visualizar, ¿vale? Ok. Totalmente. Teresa dice el miedo está rebasando nuestra confianza. Y justo, que es una teoría de escenarios. Ok, interesante lo que comenta Elizabeth. Y justamente, muy bien, muy, muy bueno, Leti. Ok, bueno, vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Mañana, yo si se dieron cuenta, traté de organizarlo y lo vamos a organizar desde diferentes perspectivas. Lo interesante es que esto lo tomen ustedes y lo pongan en práctica para analizarlo entre ustedes y lo podamos acercar. Mi mejor recomendación primero es con la familia y ya después con nosotras y con nuestros compañeros. Entender que tenemos que ser muy amables en ese proceso de acompañar al otro, porque ante una situación crítica multiplicada vamos a estar muy rebasados, ¿vale? Entonces, con mucha calma, ajá, justamente, excelente información, no, muchas gracias a ustedes. Entonces, voy a regresar rápidamente a dejarles la pantalla inicial. Me voy a regresar rápido, espérenme, que es donde les había dejado. Esto es un poquito de todo lo que podemos ver para que vayamos platicando aquí. Recuerden que a partir de mañana les vamos a subir las presentaciones que tengamos conmigo y con mis compañeros y la sesión grabada, se las vamos a subir ahí y van a poderla revisar cuando ustedes quieran. Para eso es importante, 1, que terminen su proceso de registro, 2, que recordemos lo de las constancias y 3, que estemos mucho en vinculación con el tema de nuestro enlace Catmore, en donde nos hizo favor de acercarnos, ¿vale? Entonces, yo les recuerdo, yo soy Fernando Hernández Avilés, soy presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Créanme que tenemos bastante experiencia trabajando en muy buen alto nivel el tema de crisis.
Y lo importante aquí es que no olvidemos la parte de ciencia y la parte de humanización y que todo suma, pero de forma organizada. Mañana van a tener una aproximación muy buena con una persona que también trabaja programas interesantes respecto al acompañamiento del duelo, y ahí sí va a estar más enfocado en la parte, vamos a ir jugando con la información, lo organizo, lo analizo, voy, lo juego y lo vivencio, voy, lo juego y lo trabajo, va a estar interesante. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, con la gente que se inscribieron, ahí venían, bueno, viene la liga donde también van a poder dejar comentarios. Insisto, todo acérquense a que sus datos estén correctos, recuerden el tema de la constancia y nos vemos en las siguientes sesiones. Un abrazo, dejen sus comentarios y si tienen alguna duda, déjenla ahí y la vamos a ver en la grabación para comentarla, ¿vale? No, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Elizabeth. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Aurora. Gracias a todas y todos. Y lo importante es, esto es, lo agarran, lo rompen como rompecabezas, lo entienden para ustedes y después vamos y lo compartimos con otros, ¿vale? Un abrazo, dejo la sesión grabada a través de ICADMOR, en sus sedes de ICADMOR, vamos haciéndoles llegar la información, ¿vale? No se pierdan la sesión de mañana en el mismo horario, jueves y viernes, las otras dos sesiones. Cuídense mucho, un abrazo y por favor, cuídense mucho ustedes, a su personal de salud, a su familia y recuerden que un gusto para el tema de ICADMOR y para la Asociación Mexicana de Resiliencia trabajar con ustedes. Abrazo. Se quedan las sesiones grabadas. Listo, ya grabé.